Vamos a estudiar los teoremas de Rolls-Cauchy, el valor medio y algunas de sus aplicaciones, y también la regla del L'Hopital. Empezamos con el teorema de Rolle. Da una función que cumple que es continua en un intervalo cerrado, derivable en el abierto, y de tal forma que f de a es igual a f de b, entonces existe un punto del interior del intervalo de tal forma que su derivada es cero. Vamos a ver la demostración. Por ser una función continua en un cerrado, cumple las hipótesis del teorema de Weierstrass y por lo tanto existen dos puntos en los que alcanza un máximo y un mínimo absoluto. Si esos puntos se alcanzan en los extremos del intervalo, el máximo y el mínimo son iguales, por lo tanto la función es constante y su derivada es cero. Si al menos uno de ellos no se alcanza en los extremos, supongamos que es x0, entonces existe un entorno en el que es un extremo de relativo. Así pues, por la condición necesaria de extremo relativo, su primera derivada es cero. Vamos a ver una aplicación. Supongamos que tenemos un polinomio de tal forma que f de 0 es igual a f de 1 e igual a 0. ¿Podemos afirmar que su derivada se anula en algún valor entre 0 y 1? Pues la función es continua en R por ser un polinomio. Así pues, también lo es en el intervalo cerrado 0, 1. F de 0 es igual a f de 1 y también es derivable en dicho intervalo por ser un polinomio. Como cumple las hipótesis del teorema de Rolle, entonces existe un c tal que su primera derivada es 0. Por tanto, podemos afirmar que sí se anula. Teorema de Cauchy. Dice así, dadas dos funciones f y g de x, que son continuas en el cerrado, derivables en el abierto, sus primeras derivadas no se anulan simultáneamente y además g de b es diferente de g de a, entonces existe un punto c en el interior del intervalo de tal forma que f de b menos f de a partido g de b menos g de a es igual a f' de c partido por g de b. Vamos a ver la demostración. Sería la función f grande de x igual a f de b menos f de a por g de x menos g de b menos g de a por f de x. F grande es continua en el cerrado porque es una combinación lineal de funciones continuas y es derivable en el abierto por ser combinación lineal de funciones derivables. Ahora vamos a ver cuánto vale f de a. Para ello sustituimos x por a. Realizamos las operaciones y llegamos a esta expresión. F de b, pues hacemos lo mismo, cambiamos x por b en f grande, realizamos las operaciones y vemos que llegamos a la misma expresión. Por tanto, como cumple las hipótesis del teorema de Rolle, entonces existe un c de tal forma que su primera derivada es 0. Así pues, derivamos f grande y ahora x lo sustituimos por c. Pues nos quedamos con esta parte de la igualdad, despejamos y agrupamos convenientemente, por lo tanto queda demostrado. Vamos a ver una aplicación. Tenemos aquí dos funciones que son dos polinomios. Vamos a comprobar que cumplen las hipótesis del teorema de Cauchy en el intervalo 0,4. Son continuas en 0,4 porque son dos polinomios que son continuas en R. Son derivables en el intervalo abierto porque son dos polinomios y son derivables en R. Además, f' de x es 2x y g' de x es 1, así que no se anulan simultáneamente. Y g de 0 es 2 y g de 4 es 6. Por tanto, cumple todas las hipótesis, existe un c de tal forma que se cumple la fórmula. Sustituimos, realizamos las operaciones y despejamos c, que es este punto 2 que sí que pertenece al intervalo cerrado 0,4. Vamos con el teorema del valor medio. Dice así su enunciado. Dada una función f de x continua en un intervalo cerrado y que es derivable en el abierto, entonces existe un punto x0 del interior del intervalo de tal forma que f de b menos f de a partido b menos a es igual a f' de x0. Esta fórmula recibe el nombre de fórmula de Lagrange o de los incrementos finitos. Vamos a ver la demostración.
Consideramos una función auxiliar g de x igual a x. F de x y g de x cumplen todas las hipótesis del teorema de Cauchy. Así pues, aplicamos y nos queda la fórmula de Lagrange o de los incrementos finitos. Vamos a ver el valor intermedio de la fórmula de los incrementos finitos en esta función en el intervalo 0,2. Para ello hay que comprobar que se trata de una función continua y derivable en el intervalo 0,2. Es continua en este subdominio y en este. Así pues, solo hay que estudiar la continuidad en x igual a 1, que es donde se produce el cambio. Vamos allá. F de 1 vale 1 y calculamos el límite. Para ello calculamos el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Como son iguales al valor de la función es continua. Vamos a estudiar ahora la derivabilidad en x igual a 1. Para ello, como estas dos son derivables en sus subdominios respectivos, vamos a estudiarlo en x igual a 1. Para ello aplicamos la definición de derivada, realizamos todas las operaciones, extraemos factor común, simplificamos y por lo tanto la derivada por la izquierda es menos 1. Ahora vamos a calcular la derivada por la derecha. Aplicamos la definición de derivada, operamos, simplificamos y calculamos el límite. Como las dos derivadas laterales son iguales, entonces la función es derivable en x igual a 1. Vamos a aplicar pues la fórmula, el valor medio, y podemos hacerlo en un trozo. Calculamos y c es igual, sería igual a más o menos raíz de 2, pero solo raíz de 2 positivo está en este subdominio. Y ahora lo vamos a calcular en el otro lado. Y nos sale que c es igual a 1. Vamos a ver para qué sirve también. Vamos a demostrar esta desigualdad. Para ello considero la función f de x, arcotangente de x, que es una función continua y derivable en r, por lo tanto también lo será en el intervalo de extremos a b. Como cumple las hipótesis del teorema del valor medio, existe un c de tal forma que se cumple esta igualdad. Despejamos arcotangente de b menos arcotangente de a. Ahora vamos a tomar valores absolutos en ambos miembros. ¿Qué ocurre? Que esta expresión es menor que 1. Por tanto, todo esto será menor que el valor absoluto de b menos a. Vamos con la interpretación geométrica. Pues significa que existe un punto C de tal forma que la tangente en ese punto es paralela a la cuerda que une estos dos puntos. La pendiente de la cuerda es f de b menos f de a partido b menos a. Y eso es igual a f'. Vamos a hallar un punto de la curva igual a x al cubo en el cual la tangente es paralela a la que une los puntos de abscisas x igual a menos 1, x igual a 2. La curva dada es continua y derivable en r, en particular lo es en el intervalo de extremos menos 1, 2. Como cumple las hipótesis del teorema del valor medio, aplicamos la fórmula de Lagrange y operando despejamos c. Bien, c podría ser más o menos raíz de 3, sin embargo es raíz de 3 porque es la que pertenece a este intervalo, al menos 1, 2. Consecuencias del teorema del valor medio. Pues la primera, si una función es continua y derivable y su primera derivada es 0 para cualquier punto del interior del intervalo, entonces f es constante. Cumple las hipótesis del teorema del valor medio. Por lo tanto, cualquier par de puntos del interior del intervalo también cumplen el teorema del valor medio. Por tanto, cualquier par de puntos del interior del intervalo tienen la misma imagen. Así pues, la función es constante. Vamos con la segunda consecuencia o teorema fundamental del cálculo integral, que si dos funciones son continuas en un cerrado y derivables en el abierto y tienen la misma derivada, entonces se diferencian en una constante.
Vamos a considerar la función f de x igual a f de x menos g de x, que es una función continua y derivable en el intervalo a,b por ser diferencia de funciones continuas y derivables. Como su primera derivada es 0, para cualquier punto, por la consecuencia anterior, f grande de x es constante. Así pues, f de x menos g de x se difieren en una constante. Vamos con la regla de L'Hopital. Las funciones continuas y derivables en un punto A, de tal forma que f de a es igual a g de a igual a 0, entonces se cumple que límite cuando x tiende a de f de x partido por g de x es igual a límite cuando x de a de f' de x partido por g' de x. Vamos a considerar un punto de un entorno de A. Las funciones f de x y g de x cumplen las hipótesis del teorema de Cauchy en el intervalo abierto ax. Son continuas en ax por hipótesis, son derivables, sus derivadas no se anulan simultáneamente, pues g' de x hemos dicho que es diferente de 0 por hipótesis. G de a, por tanto, es diferente de g de x. Entonces existe un x sub 0 del interior del intervalo ax, de tal forma que se cumple esta igualdad. Vamos a ver. Tomamos límites cuando x tiende a. Resulta que aquí tenemos que esto es 0, por tanto nos queda límite cuando x tiende a de f de x partido por g de x. ¿Y qué ocurre con x? Que si x tiende a, x0 también tiende a. Por consiguiente se cumple lo que queríamos demostrar. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 0. Son funciones que son continuas, derivables, a 0 partido por 0. Entonces aplicamos la regla de L'Hopital, derivamos el numerador, derivamos el denominador, que es un producto, y volvemos a calcular el límite. Oh, nos da 0 partido por 0. Pues volvemos a aplicar la regla de L'Hopital y derivamos el numerador, derivamos el denominador y sustituimos x por 0 y nos da 0 partido por 2, que es 0. Vamos a ver otro ejemplo. Aplicamos la regla de L'Hopital, puesto que tenemos la indeterminación 0 partido por 0. Hacemos la derivada del numerador y la derivada del denominador nos vuelve a dar 0 partido por 0. Volvemos a aplicar la regla de L'Hopital y nos da, sustituimos y ya lo tenemos.